Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast del Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer. Cada vez que nos acercamos a una elección general en el país, en la que designamos a un nuevo presidente y a nuevos congresistas, se nos da la oportunidad de participar y vivir la democracia ejerciendo nuestro derecho al voto. Pero quizá valga la pena preguntarse, ¿qué es lo que caracteriza a las democracias? ¿El solo hecho de tener elecciones convierte a un país en una democracia? Esta es una pregunta muy relevante hoy en día. Las elecciones son, efectivamente, una característica esencial de las democracias. Es el momento en que decidimos quiénes van a ser las principales autoridades que conducirán al país en el siguiente periodo gubernamental. No debemos minimizar la importancia de esto último. Las elecciones son como exámenes que deben pasar los políticos. Si hicieron un mal trabajo, lo más probable es que no querramos volver a votar por el partido que los llevó al poder. Si hicieron un buen trabajo, quizá prefiramos darle continuidad a sus políticas. O podríamos querer darle una oportunidad a alguien nuevo, a quien no hemos visto desempeñando una responsabilidad tan grande todavía, pero cuyas propuestas nos entusiasman. En toda elección hay un elemento de incertidumbre, porque estamos haciendo una apuesta por el futuro, confiando en que quienes elegimos van a hacer un buen trabajo, aunque no sepamos con exactitud cómo se van a comportar. Pero peor sería que no podamos elegir, que tengamos un gobierno por el que no ha votado nadie. En ese caso ya no estaríamos en una democracia, sino en una autocracia o en una dictadura. Y ya sabemos muy bien por la historia que cuando el poder está concentrado en una sola persona, que además no tiene que someterse a elecciones o que tiene sometidas a las autoridades electorales de su país, los resultados son desastrosos. Como decía Lord Acton, el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora bien, ¿qué pasa si elegimos mal? Podríamos haber estado nosotros en la minoría que votó por alguno de los candidatos que no ganó. O podríamos haber votado por el que sí ganó, pero nunca nos hubiésemos imaginado que como gobernante iba a ser tan malo. ¿Significa esto que no nos queda más que resignarnos hasta la siguiente elección para ver si ahí se enmienda la situación? ¿O acaso hay algo que podamos hacer mientras tanto? Y aquí es cuando empezamos a ver que, en realidad, el concepto de democracia engloba muchas más cosas que la sola existencia de elecciones, o lo que se conoce también como la regla de la mayoría. Como decíamos, sin elecciones no hay democracia, pero las elecciones por sí solas no garantizan que tengamos una democracia plena. ¿Qué más necesitamos entonces para poder decir que vivimos en democracia? Pues a nuestro juicio, al menos las siguientes 5 cosas: imperio de la ley, separación de poderes, pluralismo político, respeto a los derechos fundamentales y participación permanente de la ciudadanía. Veamos qué significan. Imperio de la ley significa que nadie está por encima de las normas. Ni siquiera el presidente de la República, que es el principal funcionario del Estado, puede eximirse de cumplir con lo que está establecido en la Constitución y en las leyes. La democracia es el gobierno de las leyes, no de los antojos. Por eso, toda persona que ejerce poder en el Estado no puede hacer cualquier cosa que le provoque, sino únicamente aquello que la ley le permite hacer. Y eso nos da tranquilidad a nosotros como ciudadanos de que no se van a cometer arbitrariedades en nuestra contra, porque las reglas están, o debieran estar, claras para todos. Otra característica esencial de las democracias es la separación de poderes. Ya decíamos que cuando el poder está concentrado en una sola persona, este tiende a corromper. Permite que se cometan abusos. Las democracias controlan el poder no solo sometiéndolo a la ley, como acabamos de explicar, sino distribuyéndolo en distintas ramas del Estado. Por eso existe el poder legislativo, que es el Congreso, el poder ejecutivo, que está encabezado por el presidente de la República, y el poder judicial. Uno crea las leyes, el otro las ejecuta, y el tercero administra justicia en torno a ellas. La lógica de esto es que hay un balance entre los 3 poderes, que se controlen entre sí para que ninguno pueda avasallar a los otros. Una tercera idea importante es el pluralismo político. No basta con que haya elecciones si solo compite una única agrupación. En las democracias se parte del reconocimiento que los ciudadanos podemos tener visiones distintas sobre cómo debe gobernarse el país. Podemos tener discrepancias sobre qué tipo de políticas quisiéramos ver aplicadas en línea con nuestros respectivos intereses. Esto es perfectamente normal. Poder discrepar con altura y con respeto es consustancial al funcionamiento de las democracias, pero esas discrepancias tienen que estar reflejadas en el sistema político. Para que los ciudadanos podamos elegir aquellas autoridades que mejor representen nuestros intereses, necesitamos que haya distintas opciones que reflejen justamente esa diversidad de visiones, y que por supuesto termine ganando finalmente aquella que obtenga la mayor cantidad de votos.
Un cuarto componente muy importante de las democracias es el respeto a los derechos fundamentales, y este es sumamente relevante porque es, de hecho, un control al poder de las mayorías. En democracia también es necesario controlar el poder de las mayorías, de recortar los derechos de las minorías. Por eso es que, según nuestra Constitución, no se pueden someter a referéndum cualquier iniciativa que recorte derechos fundamentales. No hay que olvidar que a veces uno es mayoría, pero muy rápidamente pueden cambiar las cosas y pasar uno a ser parte de la minoría. Y habría que recordar aquí la regla de oro: no hagas con otros lo que no quisieras que luego te hagan a ti. Y finalmente, el quinto componente que es crucial para las democracias es la participación activa y constante de los ciudadanos en la vida política del país. No basta con votar una vez cada 4 o 5 años. Para que una democracia se mantenga viva, debemos estar todos permanentemente involucrados en ella, haciéndonos escuchar por nuestras autoridades, incidiendo constructivamente en sus decisiones, criticándolas cuando sentimos que son equivocadas, exigiendo que quienes tienen el poder rindan cuentas y que sean transparentes con la ciudadanía respecto de cómo gastan los dineros del Estado. Quizá te hayas preguntado a qué se refieren cuando dicen que el presidente, por ejemplo, es el primer mandatario del país. Mandatario es una palabra un tanto confusa porque parece referirse a aquel que manda, pero significa exactamente lo opuesto. Mandatario es el que recibe un mandato de terceros y se obliga a representarlos con lealtad y diligencia. En las democracias, las autoridades son todas mandatarios y los ciudadanos somos sus mandantes, es decir, nos tienen que rendir cuentas a nosotros, no solamente cada vez que hay una elección, sino siempre.